Listo. Bueno, entonces vamos a ver el tema del usufructo y la servidumbre. Usufructo y servidumbre. El usufructo es un derecho real que tenemos todos nosotros, todos los que tenemos mayoría de edad y estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales, de usar un terreno que no es nuestro, de usar un terreno que es nuestro a través de un usufructo, de un contrato de usufructo. La palabra usufructo significa el uso, goce y disfrute. Y fruto, obtener los frutos de una propiedad. ¿Sí? Entonces, es como es como un límite de una renta, ¿sí? Pero no es lo mismo. Muy bien, les voy a compartir la presentación. Muy bien, nos vamos a ir un poquito rápido para alcanzar el repaso, ¿no?, de las preguntas para el examen. En esta sesión veremos los siguientes capítulos: el usufructo en la legislación mexicana y los derechos reales de uso o habitación. Y el tema de servidumbre, su concepto y la servidumbre en el sistema legislativo mexicano. Ahorita lo vamos a ir viendo. Concepto de usufructo en la legislación mexicana. Dice: el usufructo es un derecho de usar y disfrutar de las cosas sin perjuicio de las mismas cosas, obviamente. En el derecho romano prácticamente no ha cambiado y podemos definirlo como el derecho real temporal que otorga a su titular, denominado usufructuario, el derecho de usar y disfrutar de un bien o bienes ajenos sin alterar su sustancia. ¿Qué significa sin alterar su sustancia? Sin cambiarle el giro, sin cambiarle la forma que tiene esa propiedad. El usufructo en la legislación mexicana se define y está en el artículo 980 del Código Civil Federal. Esta definición menciona el autor que es equivocada porque omite el hecho de que no se altera la forma ni la sustancia, que desde el derecho romano es un elemento esencial en el usufructo. ¿Sí? La naturaleza jurídica del usufructo en su origen es el desmembramiento de la propiedad, ya que en esencia implica que una persona, usufructuario, tiene las facultades de usar y de disfrutar, y otra persona distinta, el propietario, la facultad de disponer de la cosa. Esto lo vamos a ver más a detalle. Ahora bien, según lo que hemos ya visto, el usufructo presenta varias características. Es un derecho real, como lo dijimos, pues otorga al usufructuario el derecho de usar y disfrutar del bien. ¿Qué significa eso? Así para que me entiendan y vayan cuadrando las ideas. Por ejemplo, si yo tengo un terreno, ¿sí?, y que no lo estoy usando, lo tengo debidamente cercado, pero no lo estoy usando, ¿sí? Entonces, los terrenos es importante que se usen porque si están abandonados, pues se los pueden quitar. Si no usa la tierra se puede afectar. Si, en el tema de tierras agrícolas, es mejor que se esté usando la tierra. Y otra cosa, pues que si no lo estoy usando, no estoy obteniendo ningún beneficio. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo otorgar a través de esta figura jurídica, que es el usufructo, a otra persona para que lo use. El terreno es mío, pero yo le doy el, el, la posibilidad de que use ese terreno y que no solamente lo use, sino que todo lo que saque de fruto de ese terreno, me refiero a dinero, el provecho que le saque ese terreno, pues es para esa persona, ¿verdad? ¿Cuál es mi beneficio? Pues que el terreno se está usando, ¿verdad? Que se está usando y que no está en desuso, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, yo le presto, haz de cuenta que yo le presto un terreno a una persona y dice: oye, préstame tu terreno, es que quiero sembrarlo de maíz porque quiero vender maíz, ¿sí? Quiero vender elotes, ¿sí? Entonces, sí, yo no lo uso, vamos a hacer un contrato de usufructo por 5 o 10 años, para que lo uses, y bueno, ya me regalas unos elotitos, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, básicamente ese es el usufructo. Y su palabra, como dice, usufructo, el uso y disfrute y obtenerlo, el fruto del trabajo que le pongas a esa propiedad. ¿Sí? Este,
Es oponible erga omnes, como todo derecho real, supone un sujeto pasivo universal cuya obligación es abstenerse de impedir al usufructuario el ejercicio de su derecho, incluso del nudo propietario. ¿Qué significa esto? Que una vez que tú otorgaste un usufructo a una persona, tú no puedes a la mitad si tú lo hiciste por 10 años, tú no puedes a la mitad, a los 5 años, meterte al terreno y sabes qué, voy a hacer una casita aquí y sabes que ya no te lo voy a prestar, o nomás te voy a prestar la mitad porque ahora quiero hacer otra cosa. No se puede porque hay un contrato de usufructo de por medio. Será hasta que se termine ese contrato es cuando podrás usarlo y por eso que dice que es erga omnes, o sea, es para todos. O sea, nadie puede venir a quitarlo este, mientras el contrato esté vigente de usufructo. Implica derechos personales entre el usufructuario y el nudo propietario con derechos y obligaciones mutuos. Obligaciones mutuas del usufructuario. El usufructuario es el que está usando el terreno, ¿sí? A ese se le dice usufructuario y el nudo propietario se le dice al dueño de ese terreno que otorgó en usufructo, ¿sí? Ambos tienen derechos y obligaciones. El usufructuario como obligaciones tiene de no alterar la vocación del terreno, ¿sí? Y el nudo propietario, pues de permitirle que haga lo que se acordó en ese usufructo, ¿sí? Es temporal, el contrato de usufructo es temporal, pues el título de su constitución se establece que su duración no puede exceder, de acuerdo con la ley, de 20 años. En caso de que el usufructuario sea una persona moral y de la vida del usufructuario si es una persona física. Es decir, si no se estableció una duración en el documento constitutivo y se trata de una persona física, será vitalicio y se trata de una persona moral, será de 20 años. ¿Qué quiere decir? Si el usufructo se lo otorga a una persona moral, a una persona moral ya sabemos que es una persona moral, pues la persona moral es una empresa, ¿no? Cualquier empresa o a nombre de una empresa hago el usufructo. Si en el usufructo no le puso un término, porque eso pasa y no es un elemento esencial de validez, si no se le puso un término de vigencia, cuando es una persona moral, forzosamente la ley dice que a los 20 años se va a acabar ese usufructo, ¿sí? Y cuando es una persona física, puede ser vitalicio la vigencia del usufructo hasta que se muera el usufructuario. Recae sobre un bien ajeno, pues el propietario solo conserva el jus utendi, o sea, la propiedad del terreno y queda desprovisto del jus utendi y del jus freundi, o sea, del uso del terreno. El uso de él implica la no alteración de la sustancia, refiriéndonos a que no sea alterada su forma de tal manera que no afecte su valor económico. Ahora bien, según lo que hemos ya visto, el usufructo presenta varias características. Recae sobre un bien ajeno, forzosamente, pues el propietario solo conserva el jus utendi, o sea, su propiedad, y queda desprovisto del jus utendi y del jus freundi, o sea, que es el uso del terreno. El uso del implica la no alteración de la sustancia, refiriéndonos a que no se altera su forma de tal manera que no afecte su valor económico. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le presté un terreno a través de un usufructo a una persona para que sembrara maíz, ¿sí? Que después él no se ponga a vender petróleo o gasolina o que ponga una gasolinera ahí. ¿Por qué? Porque va a afectar la vocación del terreno y a lo mejor lo va a afectar en su valor económico. Esta figura que, que, que es muy usada, contrato de compraventa de bien inmueble con reserva de usufructo. Esto se usa, lo voy a platicar muy rápido y va a despertar un montón de cosas, yo lo sé. Eso se recomienda mucho cuando los papás quieren ya heredar en vida a los hijos, que yo mismo estoy diciendo ese término que está mal dicho, no se hereda en vida, no existe eso. Se ceden las propiedades a los hijos, pero lo que se debe hacer y la forma correcta y lo que a veces mucha gente no hace es que los papás que viven en su casa de toda la vida,
y llega el momento en que deciden cederle a sus hijos esa casa, ¿sí? este, o vender esa casa a los hijos o a cualquier persona, se deberían de reservar siempre el usufructo. ¿Qué significa eso? Que vamos a poner el ejemplo de los hijos, que eso pasa mucho, y pasó así en la familia hace poquito. Tienen la casa, los papás, ya están grandes los papás, y un hijo ocupa dinero y dices, ¿sabes qué, papá? Bueno, pues te voy lo que puedo hacer es que te cedo la propiedad, te la cedo, este, ante notario y todo, pero yo me reservo el usufructo. ¿Qué significa eso? Yo me voy a quedar aquí. La casa ya es tuya, hoy ya es tuya, pero yo voy a vivir aquí. La ley me permite que yo viva aquí a través del contrato de usufructo y la casa vas a poder venderla, tirarla, destruirla, remodelarla hasta que yo me muera. ¿Sí? O sea, se reservan el uso de la propiedad. Objeto materia del usufructo. El usufructo puede recaer sobre cualquier clase de bienes, sean muebles o sean inmuebles, corpóreos e incorpóreos, derechos reales o de crédito, capitales, títulos de crédito, acciones, partes sociales, particularmente sobre capitales, viveros, ganado y montes. Prácticamente sobre todo mientras la ley lo permita. ¿Sí? Los derechos reales de uso y de habitación, su alcance en cuanto a los derechos que otorgan es más corto que el derecho real del usufructo, por lo que su frecuencia en la vida diaria es menor. El derecho de uso y habitación de nuestra legislación, el uso puede definirse como el derecho real y temporal que permita a su titular, el usuario, hacer suyos los frutos que de un bien ajeno requiera para la satisfacción de sus necesidades y las de su familia. A ver, ¿hay gente que quiere entrar? Sí. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Qué bueno. Sí, profe. Sí, Lick. Sí. Gracias. El uso puede definirse como el derecho real y temporal que permite a su titular, el usuario, hacer suyos los frutos que de un bien ajeno requiera para la satisfacción de sus necesidades y las de su familia. Puede ser sobre cualquier bien, con excepción de los que sean consumibles. La habitación también es un derecho real y temporal que permite a su titular, el habituario, ocupar gratuitamente las piezas que requiera de una casa ajena para él y su familia. El usufructo también funciona para esto. Quédate en ese cuarto, vamos a un contrato de usufructo, para que te quedes en esos cuartos, o en esa recámara, o en esa casa inclusive, y úsala, por 10 años, ¿no? O por 5 años, o por el tiempo que sea, a través del derecho de usufructo. Las diferencias entre el derecho de uso y el de habitación son: el uso puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles, en tanto que la habitación solo puede recaer sobre una casa habitación, es decir, de un bien raíz. El uso puede ser oneroso, o sea, mediante un pago, o gratuito, mientras que la habitación, por definición de la ley, es gratuita. A través del usufructo es totalmente gratuita. ¿Sí? Tengo un pequeño video que quiero que veamos. Nivea Tono Natural. Es una receta, no una fórmula, que recupera el tono natural de tu piel. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Muy bien, voy a quitar la presentación para no cargarle más aquí. Y les voy a compartir el video del usufructo.
de Jurídicamente. En este video vamos a ver un tema relacionado a los derechos reales. En este video te voy a hablar sobre el usufructo, su definición, características y lo más importante, sus aplicaciones prácticas. Así que, comenzamos. Comencemos como siempre por definir esta figura. El usufructo, de acuerdo con el Código Civil Federal, es el derecho real y temporal de disfrutar bienes ajenos. Ahora bien, este derecho real implica muchas características, ya que el usufructo que se tiene de un bien implica que el usufructuario puede explotar un bien como si fuera el dueño, es decir, el usufructuario es titular de los frutos naturales, industriales o civiles, así como contar con legitimación para ejercitar las acciones que corresponden a la posesión del bien, con la única salvedad de que no puede disponer del bien, alterarlo o destruirlo. El usufructo, al constituirse en un acuerdo de voluntades, puede determinarse sus alcances, temporalidad y detalles específicos. Algo a considerar al momento de constituirlo es que cuando éste se realice sobre bienes inmuebles, esto deberá ser inscrito en el registro público para que surta efectos en contra de terceras personas. Este derecho real en la práctica sirve, por ejemplo, en los casos de divorcio, donde los cónyuges, al momento de liquidar la sociedad conyugal, deciden ceder los bienes a favor de sus hijos, pero conservando el usufructo vitalicio. Es decir, aunque los propietarios sean los hijos, el derecho de usar los bienes aún corresponde a los padres. Otro medio de emplear el usufructo es cuando se concede para percibir las rentas de un bien, es decir, este derecho real te permite realizar contratos personales que cedan el uso del bien usufructado. El usufructo también concede la facultad de pelear la posesión del bien, como por ejemplo en el caso de que exista un embargo sobre la propiedad por deudas del dueño. El usufructuario puede interponer su amparo o tercería peleando su derecho a poseer. Por esta razón, el usufructo en cuestiones registrales se considera un gravamen, ya que, volviendo al ejemplo de los hijos de los divorciados, si estos en algún momento decidieran vender los bienes, para lo cual no están impedidos, cualquier persona rechazaría la compra, ya que el usufructo corresponde a una tercera persona, que si no está dispuesta a renunciar a su derecho, dicha compraventa deviene en inútil, ya que el segundo comprador no podrá hacer uso del inmueble porque no debe obstaculizar el usufructo. Así también, cuando se realiza la venta de un bien en usufructo, el usufructuario puede reclamar se respete su derecho del tanto, el cual consiste en que éste tiene una preferencia para la compra del bien cuando el dueño decide venderlo. Brincarse este derecho del tanto puede derivar en que se anule la compraventa a un tercero por no haberlo respetado. Y bueno, pues este video sea todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Bueno. ¿Y quedó claro? Muy bien, vamos a continuar. Porque el tiempo apremia. Ahora vamos a ver el tema de la servidumbre. Servidumbre. Como su nombre lo dice, estamos hablando de bienes inmuebles, ¿sí? Donde un predio sirve a otro. ¿Cómo sirve? Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo sirve un predio a otro? Ahorita lo vamos a ver. Dice concepto. El concepto de servidumbre puede apreciarse desde dos perspectivas. Como un gravamen. Es un gravamen también. Acuérdense que decía en el video que el usufructo es un gravamen. Se inscribe en registro público de la propiedad y a la hora, si alguien, un tercero, quiere vender esa propiedad y al ver que tiene, para vender una propiedad tiene que estar libre de todo gravamen, ¿sí? Para poderla vender, ¿sí? Entonces, tanto el usufructo como la servidumbre, que vamos a ver ahorita, es un gravamen y va a estar inscrita en el registro público de la propiedad que va a versar sobre esa propiedad en sí que quieras vender, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues no se va a poder vender.
Otra vez, el concepto de servidumbre puede apreciarse de dos perspectivas, como un gravamen sobre un predio y o el derecho real que posee el propietario de un predio para aprovecharse de otro predio. A ver, perdón, es que hay más gente aquí. Listo. En sí, a lo que nos referimos sobre el tema de gravamen, estos se imponen a favor del dueño de un predio y en consecuencia a carga de otro fondo propiedad de distinto dueño para beneficio del primero. Entre sus características la servidumbre podemos mencionar: la servidumbre se establece en razón de la utilidad objetiva del fondo, es decir, que ésta se ejerce dentro de los límites de las necesidades del fondo al que beneficia. La utilidad de la servidumbre debe ser permanente. Los predios han de ser vecinos. La obligación impuesta al propietario del fondo sirviente debe ser de carácter negativo. ¿Sí? Vamos a ver a qué nos referimos. La servidumbre es indivisible. La servidumbre no puede venderse con independencia del fondo dominante. No se puede tener servidumbre a cargo de un fondo propio. La servidumbre debe tener una causa perpetua. Ustedes han visto, para explicarles lo que es una servidumbre, cuando van por la carretera nacional o por la carretera que sea, ustedes van a ver muchos terrenos cercados, ¿sí? Pero en el caso, cuando uno se pone a ver los planos donde están plantados los terrenos, vamos a ver que hay terrenos detrás de los terrenos que tienen frente a carretera, ¿sí? O sea, otra vez, los terrenos que están atrás de los terrenos que tienen frente a carretera, ¿sí? Los terrenos que tienen, que están atrás de estos terrenos, no pueden ser autorizados como terrenos porque tienen que tener un frente, tienen que tener un acceso al terreno, ¿sí? Entonces, por eso se le llama, esa es una servidumbre de paso, ¿sí? Aquí ponen el ejemplo, aquí está el terreno que está enfrente a carretera, ¿sí? Pero si hubiera uno atrás, ese terreno que está enfrente a carretera, forzosamente le tiene que otorgar un paso al terreno que está atrás, que se le llama el terreno dominante, porque el terreno dominante tiene esa particularidad de una servidumbre de paso sobre un terreno que no es de él, ¿sí? Se le llama terreno sirviente. Entonces, todos los terrenos así son. No puede haber un terreno atrás. Tú no puedes comprar un terreno cuando ustedes compran un terreno y que está en medio de miles de terrenos, tú dices, ¿por dónde paso? ¿Y por dónde paso? ¿Por dónde llego a ese terreno? No sé si les ha tocado cuando van a algún terreno o algún rancho o algo. Los que les gusta la cacería, por ejemplo, les pasa mucho. Yo me han invitado algunas veces, van por un rancho y van por la terracería y abren una puerta. Te bajas de la camioneta, abres la puerta y luego pasas y la vuelves a cerrar y le sigues y abres una puerta y abres otra puerta y otra puerta. ¿Qué significa eso? Que estás pasando por un derecho de paso, por una servidumbre de paso, ¿sí? Y lo que pasa es que estás pasando por varios terrenos. Imagínense que aquí hubiera otro terreno, más acá había otro y más acá había otro, entonces tiene que pasar por una puerta, por otra puerta, por otra puerta, por otra puerta, hasta que llegue a la carretera principal. Así es por ley. No puede haber un terreno encerrado, no lo puede haber, tiene que tener forzosamente un derecho de paso, una servidumbre de paso. El nombre correcto es servidumbre de paso. En cuanto a los elementos de las servidumbres son derechos reales, consisten en un poder jurídico ejercido directa e indirectamente sobre una cosa. Las servidumbres son gravámenes. Estos gravámenes son a cargo de los predios sirvientes y solo se constituyen sobre predios y no sobre otros bienes. Por ejemplo, si yo tengo un terreno, ¿sí? Y yo le doy paso a otro terreno para que llegue a la carretera, en mi escritura debe de decir que mi terreno tiene una servidumbre de paso, ¿sí? Y eso se le considera como un gravamen. Y yo no lo puedo quitar, yo no puedo construir nada, no puedo obstaculizar el paso, de esa persona. Entonces, ahí yo no puedo construir nada, no puedo hacer nada. Sí puedo poner puertas,
¿sí? Pero no con candado, para que esa persona las pueda abrir cuando quiera, o le doy una llave para que lo abra, ¿sí? La utilidad del predio dominante, un último elemento es que la servidumbre siempre se constituye para que se obtenga mayor utilidad o aprovechamiento, ¿sí? Acuérdense que el dominante es el que tiene esa servidumbre de paso, ¿sí? Y el sirviente es el que tiene que otorgar el paso al predio dominante. Acción confesora para defender la servidumbre. La acción civil con la cual el titular de la servidumbre puede hacer reconocer en justicia su derecho es la acción confesora. ¿Qué significa esto? Si el predio sirviente no quiere otorgar ese paso, bueno, pues hay una acción civil reconocida, hay un marco legal para eso, y ese procedimiento se llama la acción confesora. En el Código Civil defina a la servidumbre y dice que es un derecho real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a un distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que la sufre predio sirviente. Artículo 1057. Aquí están más ejemplos. Imagínense esta finca 2, pues ¿cómo llega a la carretera? ¿Cómo llega él a su terreno a través de la carretera? ¿O cómo sale de su terreno hacia la carretera? Entonces se tiene que establecer una servidumbre de paso, ya sea por ese terreno, o por ese terreno, o por ese terreno. Entonces se determina lo que sea más fácil, lo que sea más cómodo para ambas partes, para que ese terreno, esta finca 2 que dice aquí, tenga su acceso, ¿sí? Eso es de ley, esa fuerza, no hay con que yo no quiero, ni nada. Imagínense esto, el terreno B, que está aquí, pues ¿cómo entra? Si no hay nada, no se constituyó la servidumbre, entonces aquí hay un error, ¿sí? Entonces se tiene que reclamar a este predio a la servidumbre, ¿sí? O lo que pasa mucho es que a veces el dueño de ese terreno es todo ese terreno, ¿sí? Él es dueño de todo ese terreno, del A y B juntos, pero pues se le ocurre que quiere vender una parte, hace la subdivisión de su terreno, pero forzosamente tiene que contemplar la servidumbre de paso para el acceso a ese terreno, ¿sí? Oye, pues tengo este terreno muy grande, pero yo no quiero vender esta parte porque ese terreno, por estar frente a carretera, pues tiene un mayor valor. Voy a vender el que tengo atrás, ¿sí? El que tengo atrás, pero tengo que otorgarle su derecho de paso, forzosamente, para poderlo vender, porque si no, no lo vas a poder vender, ¿sí? Ya. ¿Tú, claro? Perdón por lo rápido, pero a ver, Frencely Flores, ¿quiere decir algo? Hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo, noches. cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Yo tengo una duda. Diga. Por ejemplo, la parte de la servidumbre, que es un acceso, Ujú. de por ley, pasa en algunos casos que si, por ejemplo, el dueño principal es el padre y fallece y se quedan los hijos, pero los hijos no tienen conocimiento de esta servidumbre, como dice que está dentro también de las escrituras, Ujú. el nuevo dueño del terreno de atrás, o sea, tiene manera también de hacer valer esa servidumbre para que pues siempre esté en acceso sin pleitos o algo así. O sea, Sí, su escritura también lo dice. así es, su escritor también lo Ama. dice, y como quiera, a la hora de que ustedes van con el notario a formalizar la compra-venta de un terreno, el notario tiene que verificar eso, a la hora de ver los planos, y si no ve una servidumbre constituida, va a decir, oye, pues aquí falta algo, ¿verdad? Aquí falta algo, y tienen que arreglarlo antes de hacer la compra-venta, por ejemplo. ¿Sí? Es muy importante. Discúlpeme mi falta de conocimiento, pero ¿qué es gravamen? Perdón. No te preocupes, ¿no? El gravamen es una carga que tiene tu propiedad. Cuando tú tienes una propiedad, ¿sí?
y tú contratas, por ejemplo, un crédito hipotecario, ¿sí? Por ejemplo, o las casas de Infonavit. Vamos a suponer que tienes tus casas de Infonavit. Se hace la escritura a tu nombre, ¿sí? Pero hay un crédito que está amarrado a esa casa, ¿sí? Entonces, en esa escritura dice que el Infonavit te otorgó un crédito y la garantía de ese crédito es la casa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el gravamen? Pues la garantía que está otorgando el Infonavit por ese crédito. Entonces, cuando tú pides una escritura, cuando tú vas a vender un terreno, forzosamente el notario va a pedir, cuando se venden bien, ¿verdad? Cuando hacen las cosas como deben de ser. Se va el notario y quiero vender esta propiedad. El notario inmediatamente lo que va a hacer es que va a revisar la escritura, ¿sí? La escritura de esa propiedad que se va a vender. Manda a su gente al archivo, ay, se me fue el nombre, al archivo, Al registro de la perdón, propiedad. sí, exacto, al registro público de la propiedad, va a revisar y ven a la escritura y van a ver qué gravámenes tienen. Bueno, lo segundo que pide el notario está la escritura y va a pedir, otórgame un certificado al mismo registro público de la propiedad, un certificado de libertad de gravamen, ¿sí? O un certificado de gravámenes. Si tú pides un certificado de libertad de gravámenes, te va a decir, no hay un certificado de libertad de gravámenes, te voy a otorgar uno de gravámenes, porque la propiedad tiene un crédito hipotecario, donde la propiedad finge como garantía del crédito, tiene una servidumbre de paso, ¿sí? Que se debe de respetar y que el comprador debe de saber que tiene ese gravamen, y también tiene un usufructo, ¿sí? Entonces, esas cosas tú como comprador debes de saberlo, ¿sí? Y puede ser que lo compres así o no, pero debes de saberlo. Entonces, es un procedimiento para proteger tanto al comprador, que adquiera una propiedad sin problemas, ¿sí? O que sepas qué cargas tiene la propiedad. Eso se le llaman gravámenes, los créditos, las servidumbres de paso, el usufructo, un embargo, por ejemplo, este, tu propiedad la pueden señalar para embargo, no embargarla todavía, señalarla para embargo, para garantizar un crédito que ya se hizo problema. Juliana, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches, maestro. Bueno, Y en el caso, por ejemplo, cuando uno adquiere como usted lo menciona, la propiedad con Infonavit, pero usted, o sea, se realiza un traspaso, el nuevo gravamen, o sea, se hace nueva escritura sí, y queda a nombre de los nuevos propietarios de la casa. es correcto, es correcto. Ah, ok. Todo se traspasa, sí. Sí, porque el gravamen es de la propiedad, no es de la persona, es de la propiedad. Muy bien, me cansé. Vamos a pasar a ver ahorita la media hora que nos queda, o los 20 minutos, un repaso de las preguntas del examen. Si quieren o no quieren. Sí, 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 algunos ya lo presentaron y dicen que sí está medio complicado. sí, a mí me fue mal. Bueno, Presenté antes de tiempo. bueno, ahorita vamos a ver tienen creo que 3 oportunidades para presentarlo. Vamos ahorita a ver un repaso, ¿sí? Ahí, caray, ¿dónde lo tengo? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya me conocen, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Los que ya me conocen. Vamos a leer las preguntas, vamos aquí a ver las respuestas, y pues ustedes lo van a ir apuntando por ahí, pues ustedes saben. Pero aquí no están las respuestas. Lo vamos a decir entre todos. ¿Sí? Bueno, empezamos. Significa etimológicamente la carga del padre: derecho real, derecho personal, patrimonio o pasivo. Bof, los veo con cara de what. Patrimonio.
Será el beneficiado por el predio sirviente al permitir el paso. Predio dominante, predio transmitido, usufructo, usufructuario. Previo dominante. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es el predio que posee un gravamen real por servir a otro? Predio sirviente, predio dominante, predios colindantes o predios afectados. El predio sirviente. Muy bien. Duración del usufructo que es constituido a favor de una persona moral que puede adquirir y administrar bienes raíces. 10 años, 20 años, 15 años o 30 años. 20 años. 20 años. Excelente, muy bien. Disfrutar de los bienes ajenos, percibir los frutos de la cosa usufructuada, ejercitar las acciones y excepciones reales son algunos de obligaciones del usufructuario, derechos del usufructuario, modalidades del usufructuario, características del usufructo. Derechos del usufructuario. Muy bien. De acuerdo con la teoría clásica de Aubry y Rao sobre el patrimonio, uno de los principios es: todos los patrimonios son de una sola persona, la persona puede tener varios patrimonios, las deudas no integran parte del patrimonio, todas las personas tienen patrimonio. Creo que es todas las personas tienen patrimonio. Es correcto. Número 7. Son entregar la cosa sobre la que cae el usufructo con todas sus accesiones, no estorbar el uso y disfrute de la cosa, responder por los daños y perjuicios que se causa al usufructuario y restituir al usufructuario a título universal de los bienes de una herencia. Formas de exhibición del usufructo, obligaciones del nudo propietario, derechos del nudo propietario o nuda propiedad. La B. Obligaciones del nudo propietario. Exacto. Oye, traen filo, qué bárbaro, qué bueno. De acuerdo con la definición de patrimonio y desde el punto de vista económico o de evaluación pecuniaria, este comprende dos elementos: los activos, activo y pasivo, los pasivos o el patrimonio. Activo y Activo pasivo. y pasivo. Muy bien. Se refiere a los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos y que por su naturaleza son jurídicamente comerciables o se encuentran en el comercio. Los activos, cosas en sentido jurídico, los pasivos o el patrimonio. Los activos, a ver, pueden recaer derecho que son jurídicamente se encuentran en el comercio. Los activos, ¿no? Sobre los cuales pueden recaer Los derechos pasivos, ¿no? que por su naturaleza son jurídicamente comerciables o se encuentran en el comercio. La B. Ah, las cosas. Ya. Las cosas. Cosas en sentido jurídico, muy bien. Hay que ser muy analíticos a la hora de leer. Rústicas y urbanas, directas e indirectas, continuas y discontinuas, aparentes y no aparentes son tipos de servidumbres de paso, predios afectados, propietarios, usufructuarios. Yo estoy con la A. Servidumbres de paso, exactamente. Servidumbres de paso. Acuérdense que las servidumbres de paso también, si se fijan, hay colonias donde hay un callejón en medio. De repente hay muchas casas y de repente en medio está una separación que no cabe una casa, pero hay una separación importante. También es una servidumbre. ¿Por qué? Porque por abajo pasa un drenaje o pasa una línea de gas o una línea de electricidad. Entonces nadie puede construir ahí. Esa es una servidumbre de paso. Y hay rústicas, hay urbanas, directas, indirectas, continuas y discontinuas. Discontinuas pues que están así, ¿verdad? Para allá y para acá, etcétera. Aparentes que son muy físicas y hay no aparentes que están por debajo de la tierra y que no nos damos cuenta, ¿verdad? Si se han fijado en la orilla de las calles, de repente hay postes amarillos y dice algo ahí. Entonces está indicando que por abajo pasa una línea de gas o que por abajo pasa una línea de alta tensión de electricidad y ahí no se puede construir. Entonces es un derecho de paso. ¿Sí? El poder jurídico que la persona
que es su titular, ejerce directa e indirectamente sobre una cosa que le permite el aprovechamiento que se traduce en un poder usar, disfrutar y disponer de ella con las limitaciones que establece la ley. La posesión. La accesión, la ocupación, la posesión o la propiedad. La posesión no es. La propiedad. La propiedad, muy bien. La propiedad. Derecho real y temporal de disfrutar los bienes ajenos. Usufructo. El usufructo. Muy bien. Usufructo. Juristas que hablan de la universalidad y atributos de la personalidad del patrimonio. Aubry y Rau, que toda persona solo puede tener un patrimonio, que todas las personas tienen patrimonio, que solo las personas pueden tener patrimonio. Pues la Muy bien, muy bien. Una de las formas derivadas de adquirir la propiedad es la accesión, la adjudicación, la ocupación o la accesión artificial. La C. Es la B, la adjudicación. Para que se lo graben bien, la adjudicación. Dentro de nuestro patrimonio y fuera de nuestro patrimonio, derecho divino y derecho humano son características del concepto de patrimonio según los romanos, Gallo y Justiniano, que toda persona solo puede tener patrimonio, que todas las personas tienen patrimonio, que solo las personas pueden tener patrimonio. Bien fácil se las pongo. Pues sí. El usufructo se extingue por voluntad de los derechos, muerte del usufructuario, disposición del albacea o compraventa. Es la D. La D, compraventa, no. muerte del usufructo. Muerte del usufructuario. Es el hecho o acto jurídico en términos del cual se incorpora al patrimonio de una persona un bien mueble o inmueble. Adquisición, patrimonio, propiedad o copropiedad. Adquisición. Muy bien. Se repite la otra respuesta, pero es que son preguntas diferentes que tienen la misma respuesta. Término en latín que le daban nombre a las cosas del dominio público o propiedad del Estado. Res sacrae, res publicae, res... Es la B, perdón. La B. Perdón que le interrumpa, la B. No importa, está bien, muy bien, gracias. Término en latín que da derecho de uso y que consiste en utilizar el bien. Jus frendi, jus utendi, usufructo o venta. Que consiste en utilizar. Usufructo. No. Es la A, creo que es la A, no estoy segura, pero creo que es la A. Término en latín que da derecho de uso que consiste en utilizar el bien. Es la B. Me suena la B. Sí, la B. Jus utendi. Muy bien. Es la forma más común de adquisición de la propiedad. A través de estos intercambiamos bienes y servicios y adquirimos todos los satisfactorios que demanda nuestra vida. La propiedad, el contrato, adquisición o la accesión. Es la A. Adquisición. No, La propiedad. Es la común de adquisición de la Es propiedad. la forma más común de adquisición de la propiedad. A través de estos intercambiamos bienes y servicios. El contrato. El contrato. Exacto. Para todo hay que hacer contrato, para la luz, para el agua, para el gas, para rentar, para todos es un contrato. Se refiere al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona y que son apreciables en dinero. El derecho personal, el patrimonio, el derecho real o el derecho in faciendo. El patrimonio. Muy bien. Las servidumbres también son considerados como una carga a los propietarios de los predios, sirvientes. ¿Con qué otro nombre se le conoce a esta afectación? Gravamen. Gravamen. Muy bien. ¿Cómo se le llama a la propiedad que sufre un incremento de extensión de forma natural o por fenómenos naturales? La ocupación, la propiedad natural u originaria, la plantación o el aluvión. El aluvión. Muy bien. Aluvión. Exacto.
Hacer inventario de todos los bienes, tasar los muebles, hacer las reparaciones indispensables para mantener la cosa en estado y realizar reparaciones son obligaciones del usufructuario, modalidades del usufructuario, derechos del usufructuario o aluvión. Obligaciones del usufructuario. Correcto. En el derecho romano definía los inmuebles como el suelo y cada una de sus parcelas, sean edificios, siembras o plantaciones. Todo lo demás se consideraba como Muebles. Muebles. Muy bien, exacto. ¿Cómo se le llama al derecho de propiedad que tiene más de una persona sobre un mismo bien determinado? Derecho Copropiedad. de copropiedad. Derecho copropiedad. Cosa. Muy bien, derecho de copropiedad. Es derecho de copropiedad. Así es. Acuérdense que es varios dueños sobre un mismo bien. Decir que el patrimonio es inalienable durante la vida de la persona que es su titular significa que solo se pueden transmitir en su totalidad a la muerte de su titular, solo se pueden transmitir parcialmente por mortis causa, a la muerte del titular se le transmiten todas las obligaciones, la enajenación es total en cualquier momento. Sería La A. La Muerte del titular. Muy bien. Todos los copropietarios están autorizados a gozar de la cosa conforme a su destino, sin impedir a los demás copropietarios el uso de su derecho. Principio de copropiedad, derecho real, patrimonio u usufructo. principio de copropiedad. principio de copropiedad. Exacto. ¿A quién pertenece la teoría clásica llamada también tesis conceptualista del patrimonio? Aubry y Rao, Marcel Planiol, George Ripert o teoría científica de Jenny. La A. No, creo que es plan. No me acuerdo. La B. Sí, ¿no? Aubry y Rao, es la A. Aubry y Rao. Es el derecho real y temporal que permite a su titular, el usuario, hacer suyos los frutos que de un bien ajeno que requiera para la satisfacción de sus necesidades y la utilización del día. Propiedad, uso, habitación o arrendamiento. El uso. Temporal que permite a su titular hacer suyo los frutos. El uso. El uso, muy bien. Para Planiol y Ripert tienen carácter patrimonial, los derechos y obligaciones de carácter político, los derechos y obligaciones estimables en dinero, todo lo que carece de valor o los derechos de potestad de una persona. Todo lo que carece en valor. No, Tiene carácter patrimonial los derechos y obligaciones estimables en dinero. correcto. Considerado como inherente y exclusivo al ser humano, con la característica de que solo se puede tener un patrimonio y este se puede transmitir en su totalidad por herencia, según la doctrina, ¿cómo es considerado el patrimonio? Atributo de la personalidad, derecho real y directo, bienes y activos o muebles. Es la A. Bienes de activos. Es la A, correcto, atributo Es la de A. la personalidad. Es un atributo de la personalidad. Todo aquello que tiene entidad real, abstracta, material o de razón es cosa, bienes, inmuebles o derechos. Cosa. Muy bien, cosa. Son bienes inmuebles que no tienen dueño o cierto o conocido. Perdón, son bienes inmuebles que no tienen dueño cierto o conocido. Bienes vacantes. Bienes mostrencos. No, Bienes vacantes. bienes vacantes. Ah, perdón. No hay cuidado. Dentro de la clasificación de las cosas que aún teniendo existencia física propia y sustantiva, se hallan económicamente al servicio de otras. Su función práctica es servir a la cosa principal, las pertenencias, las cosas, los inmuebles o el uso. ¿Quién tenido existencia? El uso, ¿no? No, Los inmuebles. Inmuebles. no. Servir a la Letra A, ¿no? Dentro de la clasificación de las cosas que aún teniendo existencia, Entonces la B.
física propia y sustantiva se hallan económicamente al servicio de otras. Su función práctica es servir. Uso. Son las Las pertenencias. Pertenencias. Confiere al habituado el derecho de ocupar de una cosa ajena las piezas que requiera para vivir él y su familia. Derecho de habitación, derecho de uso, usufructo o bienes. Derecho de uso. De habitación. Derecho real de habitación, muy bien. Dentro de la clasificación de las cosas son las que se miden en peso, número o medida, como los granos, vinos, cereales, azúcar, etc. Bienes fungibles, cosas divisibles, cosas indivisibles o cosas de cosas. Cosas fungibles. Muy bien. Teoría que dice que el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona considerado como una universidad de derechos, es decir, una masa de bienes que de naturaleza y origen diversos y materialmente separados, no son reunidos por el pensamiento más que en consideración al hecho de que ellos pertenecen a una misma persona. Teoría del patrimonio personalidad, teoría clásica conceptualista del patrimonio o teoría personalista, teoría clásica. Sabrá Dios. Es la B. Es la B, exactamente. Teoría clásica conceptualista del patrimonio. Elemento del patrimonio, el cual se compone por todo aquello que dentro de la masa patrimonial tiene un contenido económico que beneficia a su titular, es decir, todos los bienes y derechos pertenecen a una persona. El activo y el pasivo o ninguno de los anteriores. El activo. El activo. Muy bien. Elemento del patrimonio el cual se integra por el total de las obligaciones del titular del patrimonio. Esta obligación se entiende como la relación jurídica entre dos personas, una de ellas denominada deudor, sujeta a otra llamada acreedor, que le puede exigir una prestación de carácter patrimonial. El activo y el pasivo, ninguna de las anteriores. El activo y el pasivo. No, el pasivo, ¿no? Dice, se integra por el total de las obligaciones. El total de las obligaciones, exactamente, el pasivo. Artículo del Código Civil Federal que nos habla de los bienes y sus disposiciones. 747. Correcto. De acuerdo con lo descrito por el derecho romano, son todos los objetos corpóreos considerados como sometidos o destinados al hombre y todos los derechos que la ley le da sobre dichos objetos, las cosas, los frutos naturales o los frutos laborales. Las cosas. Las cosas. Ok. ¿A qué me refiero cuando hablo de copropiedad voluntaria? ¿Es aquella en la que quienes intervienen pueden hacerla cesar entre ellos? ¿Es aquella que resulta imposible la división o la venta por la naturaleza de la cosa que la ley reconoce? Los que caen sobre una masa hereditaria o un patrimonio muy común en las herencias, reguladas y no reguladas, las previstas por la ley y las que no. Es aquella, exactamente, es aquella en las que quienes intervienen pueden hacerlas cesar entre ellas. ¿Sí? O sea, entre los mismos que se designaron como propietarios se las pueden ceder. Pues se llaman voluntarios. El tipo de copropiedad que resulta imposible la división o la venta por la naturaleza de la cosa que la ley reconoce. Ejemplo, áreas comunes. A eso se le llama la copropiedad forzosa, la copropiedad voluntaria, el principio de copropiedad o patrimonio. La copropiedad forzosa. Muy bien. Se le considera como un gravamen de un predio, servidumbre, compraventa, cesión de derechos o herencia. La servidumbre. Muy bien. Tuvieron su origen en Roma y se vincularon particularmente con la práctica agrícola. Servidumbre, traspaso, cesión o venta. La servidumbre. Muy bien. Servidumbre.
Una de las características de las servidumbres es indivisible, es extenso, es irregular o es alto. Indivisible. Muy bien. Dime dos elementos de las servidumbres. ¿Son derechos reales y son gravámenes? ¿Derecho subjetivo o constitucional? La. Muy bien. Ya nomás nos faltan 100 preguntas. No se crean. Son indispensables dos fundos, uno sobre el que recae la servidumbre y otra para el que se constituye. Elementos de existencia de la servidumbre, elementos de validez del acto jurídico, la costumbre o la jurisprudencia. Son indispensables los fondos, uno sobre el que La A, muy bien. Es aquel derecho que tiene el copropietario para adquirir en igualdad de términos de un tercero la parte que alguno de los copropietarios quiere enajenar. Este derecho se asocia con el derecho de ser preferido frente a un tercero. El derecho de tanto. Muy bien. ¿Quiénes encabezan la definición más aceptada sobre el patrimonio como atributo de la personalidad? Esa pregunta se repite para beneficio de ustedes. Charles Aubry y Rao, Gallo y Justiniano, Planiol y Ripet o Bon Case y Rao. Aure. Ajá, la A, Charles Aubry y Rao. ¿Qué artículo del Código Civil del Estado de Nuevo León habla sobre el patrimonio familiar? 723, 234, 391 o 334. Es la A. La A, muy bien, el 723. ¿Quién critica la teoría clásica del patrimonio como inútil y peligrosa? F. Jenny, Gabriel García Márquez, Rafael Rojina Villegas o García Maínez. La A. La A. Lo que es Jenny. Jenny, sí, muy bien. Según las definiciones de patrimonio, este incluye bienes, créditos, deuda o pasivos, afectaciones o impuestos, subastas y embargos o compraventas. La. Muy bien. Es el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, estimables en dinero. Esta definición de patrimonio pertenece a Marcel Planiol y Georges Ripet, Gabriel García Márquez, Rafael Rojina Villegas, García Maínez. La A. Muy bien. Personaje romano que divide las cosas en las que se encuentra dentro de nuestro patrimonio y las que están fuera de nuestro patrimonio. Justiniano, Gallo, Ulrich o Von Case. Justiniano. Muy bien. Personaje francés que clasificó las cosas como cosas comunes, cosas sin dueño, consumibles y no consumibles. Julien Von Case, Gallo, Justiniano o Planiol. La A. La A, muy bien. Estos bienes son clasificados de acuerdo con su movilidad. Bienes muebles e inmuebles, bienes fijos, bienes corpóreos o bienes principales. Muebles en La A. Muy bien. De acuerdo con la posibilidad de sustitución de estos, los bienes son fungibles o no fungibles, afectaciones e impuestos, subastas y embargos, compraventas. Creo que es la A. Fungibles. Muy bien. Es el derecho o facultad de alguien de poseer una cosa y poder disponer de ella dentro de los límites legales. La propiedad, la cosa, la venta o el inmueble. La propiedad. La propiedad. Muy bien. 60 preguntas que ya vimos y el examen va a tomar de esas 60 preguntas 30. ¿Sí? Entonces, así quedamos. La sesión está grabada por si la quieren ver más al ratito, y que no se pierdan de nada. Algo quieran comentar o algo, ya terminamos. Entiendo que tienen otra clase por ahí.
Pues muchas gracias porque nos está apoyando. Muchas gracias, profesores, muy amable, Muchas gracias, gracias. maestro. Al contrario, que tengan mucha suerte en su examen. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias. Ya si no pasamos es por demás. Sí, no, ya no puedo hacer más. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas Muchas noches. gracias, maestro. Qué Buenas amable. noches, gracias. A ver, Buenas noches. Buenas noches. Brenda, ¿quiere decir algo? No, profe, Ah, gracias. Ok. Que descansen y nos vemos, el próximo lunes a la misma hora. Gracias. Gracias. Igualmente, maestro, muchas Gracias, gracias. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por el apoyo para el examen. Muchas gracias. Al Buenas contrario, noches. Buenas noches.